capítulo 16. Y vamos a leer los versículos del 5 al 10. En el estudio anterior acabamos en el versículo 5 y hoy empezamos en el versículo 5 y hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y hasta aquí la lectura. Si os acordáis, en el estudio anterior terminábamos con el versículo 5, la cuarta sección del libro de Hechos. Y hoy empezamos una nueva sección que va a llevar a los misioneros hasta Grecia. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lucas termina de nuevo una sección con una frase de triunfo. A pesar de todas las dificultades que vivieron los misioneros, la obra del Señor iba creciendo y las iglesias se iban confirmando. Y podríamos preguntarnos por qué crecía de este modo la obra del Señor. Y si pensamos en Pablo y en Bernabé, sin duda Pablo y Bernabé eran esforzados misioneros. Misioneros que predicaban arduamente el Evangelio. Misioneros a los que no les importaba sufrir penalidades por causa del Evangelio. Misioneros que habían sido llamados a la gloriosa obra de anunciar las buenas noticias de la salvación por gracia. Grandes hombres de fe, pero que nada habrían conseguido si no fuera porque el Espíritu Santo obraba en sus vidas de una manera tan espectacular como lo hizo. Y hoy quiero detenerme un poquito a ver cómo el Espíritu Santo ha estado obrando a lo largo del libro de Hechos. Algunos autores llamaron al libro de Hechos de los Apóstoles el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y no iban muy desencaminados, la verdad. En el texto que hemos leído me llama la atención que nos hemos encontrado en dos ocasiones con la palabra Espíritu, en el versículo 6 y en el versículo 7, y una vez con la palabra Dios, versículo 10. En las dos ocasiones que se nombra el Espíritu Santo, este está impidiendo hacer algo a los misioneros, y cuando aparece la palabra Dios, aparece aprobando la nueva misión que iban a empezar los misioneros. Y cuando aparece esa palabra, les apoya en lo que van a hacer. Y es que si estamos viendo algo a lo largo de todo este libro de Hechos, es la intervención del Espíritu Santo para la propagación del Evangelio, la intervención de Dios, del Dios soberano, para que sus apóstoles anuncien las buenas nuevas de la salvación. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, dice en el capítulo 4 que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras las había dicho el profeta Isaías siglos antes y se cumplían en aquella sinagoga de Nazaret delante de todos los que estaban asistiendo a aquella reunión. Después de estar predicando en la ciudad donde Jesús se crió, en Mateo 4:17 se nos dice que Jesús habitó en Capernaum e iba predicando y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y de qué manera se había acercado el reino de los cielos? Y es que Dios mismo se despojó de toda su gloria y se vistió de hombre.
El Dios infinito se limitaba tomando forma humana. El Espíritu Santo había inspirado a los profetas del Antiguo Testamento para anunciar el plan de salvación que Dios había preparado desde la eternidad y que se manifestó en la persona de Jesús. Como vimos, Él vino a anunciar el Evangelio y comisionó a sus discípulos para que llevasen el mensaje de la salvación por todo el mundo. Pero sabiendo que iba a morir, ser sepultado, resucitado y ascendería al Padre, prometió a sus discípulos que les daría al Espíritu Santo para no dejarlos solos. Poco antes de entregar su vida, Jesús decía estas palabras a sus discípulos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Días después de la pasión y resurrección del Señor, cuando iba a ascender al Padre, reunido con sus discípulos les dijo, recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hemos visto al principio del libro de Hechos que el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre aquel grupo de creyentes que estaban reunidos. Algunos de los que estaban allí, al oírlos en sus propias lenguas, pensaron que estaban borrachos. Pero por eso Pedro se levantó para aclararles que lo que estaban viendo era el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y el don del Espíritu Santo no era algo exclusivo para aquel grupo de personas. Pedro se encargaría de realizar una invitación a todo aquel auditorio. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y agrega, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué gran privilegio tenemos los creyentes de tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Un gran privilegio y, como decía, creo que era Spiderman, una gran responsabilidad. Porque tenemos la gran responsabilidad de no contristarlo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y creo que los apóstoles pensaban en no contristar al Espíritu Santo. Cuando el concilio les ordenó que dejasen de predicar a Jesús, dice que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y a lo largo del libro de Hechos hemos estado viendo hombres que, además de tener al Espíritu Santo en sus vidas, fueron llenos del Espíritu Santo en algún momento, como Pablo exhorta a los efesios: estad siendo llenos del Espíritu Santo. Estos hombres fueron guiados por Dios, que les encomendó que llevasen la semilla preciosa del Evangelio, y así lo hicieron. El Evangelio ha llegado hasta nosotros el día de hoy. Hemos visto que en Hechos 2 el Espíritu Santo descendía sobre los creyentes y predicaban el Evangelio con poder a muchas personas. Leímos que fueron días en los que muchas personas se convirtieron al Señor, muchas almas, por medio de aquella predicación, pasaron de muerte a vida. En Hechos capítulo 6 se buscaron hermanos para servir en la iglesia, y uno de los requisitos era que fuesen llenos del Espíritu Santo. De ese grupo salieron hombres como Esteban, el primer mártir del cristianismo, y que cuando estaba siendo ejecutado se nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo. De ese grupo también salió Felipe, al que vemos siendo guiado por el Espíritu Santo yendo a distintas regiones. En la historia de Felipe se nos dice en varias ocasiones que el Espíritu guiaba a Felipe. Y en Hechos 9 encontramos lo que es la conversión más radical en el libro de Hechos. Allí se nos habla de Saulo, un hombre que había sido comisionado por los líderes religiosos para exterminar a los cristianos. Sin embargo, tuvo un encuentro personal con Jesús que cambió por completo su vida. Cuando iba camino a Damasco, una luz le dejó ciego, y al llegar a la ciudad de Damasco, estuvo en esa situación de ceguera durante 3 días, hasta que Ananías, dice que enviado por el Espíritu de Dios, le devolvió la vista. Hechos 9:17. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vimos en el capítulo 10 a Pedro, que guiado por el Espíritu Santo entró en la casa de un hombre gentil. Era algo que un judío jamás haría. Había visto en una visión, y nos dice que Hechos 10:19, que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y es que el Espíritu Santo había preparado un encuentro que iba a romper las barreras que había entre los judíos y los gentiles. Al final del mensaje de Pedro en aquella casa se nos dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y esto fue algo que dejó atónitos a los judíos que habían ido con Pedro a casa de Cornelio. Y es que Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de razas ni de sexos. Él da su Espíritu a aquellos que lo aceptan. Pero Lucas todavía es más enfático en cuanto a la obra del Espíritu Santo cuando va a empezar el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Parecía que todo había sido un plan hecho por los hombres, pero era el Espíritu Santo que estaba detrás de esta obra que llevó el Evangelio por todo el mundo. El mismo Espíritu Santo está todavía al control de todas las cosas. Están pasando tantas cosas en el mundo que nos toca hoy vivir. Cantamos hace un momentito, ¿verdad? Y aunque todo parece que está descontrolado, es el Dios único que permite todas las cosas que están sucediendo. Jesús ya nos advirtió esto en la última bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Y ahora en nuestro país, sin duda, tenemos libertad. Pero parece que las cosas están cambiando. Y quizás aquellos que nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, quizás tengamos que esperar también persecución. Puertas Abiertas nos habla de muchos países donde hay persecución y quizás en nuestro país pronto también haya persecución por lo que estamos viendo, por lo que está sucediendo en nuestra sociedad, pero tenemos que estar preparados para ello. Ya el Señor Jesucristo lo advertía a sus discípulos de forma muy clara, Lucas 21:7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces les dijo: Mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y dice el Señor, versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y es que si tenemos esta certeza es porque el Espíritu Santo está con nosotros para guardarnos y protegernos. Y más allá de lo que sería la muerte física, sabemos que nuestras almas están guardadas por completo en Cristo. El Espíritu Santo. Si la oración está olvidada, en nuestras asambleas el Espíritu Santo también está bastante olvidado. Pero vayamos al texto que hemos leído hoy, que nos toca, versículo 6, de una manera muy breve. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Recordemos el corazón de pastor que tenían los misioneros, que les había llevado a emprender de nuevo viaje para ver cómo estaban los hermanos de las iglesias que habían establecido en el primer viaje misionero. Si os acordáis, Bernabé quiso llevar a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció apropiado después de que los hubiese abandonado. Así que se produjo una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé que hizo que se separaran. Bernabé y Juan Marcos fueron a Chipre y Pablo reclutó a Silas. Silas había ido a Antioquía para dar mayor valor a la carta que los miembros de la iglesia de Jerusalén habían enviado a las iglesias para que no se les impusieran a los gentiles cargas innecesarias. Lucas nos dice que Silas era un hombre principal en la iglesia de Jerusalén. Tenía un puesto destacado en aquella iglesia y debió quedar asombrado del carácter misionero que tenía la iglesia de Antioquía, de tal manera que no se volvió para Jerusalén, sino que quiso participar en las misiones de la iglesia de Antioquía. Así que Pablo arrancaba con Silas y al llegar a Listra, allí reclutaron a otro compañero para la obra misionera, y ese era el joven Timoteo. Y ese grupo pretendía ir al norte de la actual Turquía, a la región llamada Bitinia, pero de algún modo el Espíritu Santo les impidió ir hacia allí. No sabemos cómo se lo hizo saber, pero dice claramente que les fue prohibido por el Espíritu Santo, versículo 6. Y el Espíritu Santo no se lo permitió, versículo 7. Y podemos preguntarnos por qué el Espíritu Santo no les dejó ir a aquellas regiones. Y algunos piensan que probablemente era porque el Señor ya había enviado o iba a enviar
a otro misionero a aquel lugar, aquellos lugares. Y ese misionero era el apóstol Pedro. Y es que Pedro en la primera carta dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esa era una región que ya conocía el apóstol Pedro, y por eso probablemente no permitió a Pablo, Silas y Timoteo ir por allí. Y creo que esto debe hacernos pensar en todas las veces que el Señor nos dice no a alguna cosa nuestra. Cosas que deseábamos, pero que Él en su sabiduría nos niega. No leemos que Pablo, Silas y Timoteo reprocharan nada a Dios, sino que vemos que ellos siguen con su viaje dejándose guiar por el Espíritu Santo. Versículo 8. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. En lugar de ir hacia el norte, llegaron al noroeste del país, a Troas, una ciudad que estaba cercana a Macedonia. Y ahora sí, Lucas nos dice claramente cómo se manifestó el Espíritu a los misioneros. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. No sabemos cómo Pablo supo que aquel hombre era macedonio. Quizás su acento, su forma de vestir. Siempre hay alguna característica que distingue a las personas de las distintas regiones, de los distintos países. El caso es que nos dice que fue una visión clara, un mandato claro, y los misioneros obedecieron inmediatamente. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Enseguida. No se pararon a organizar, no se pararon a esperar ayudas. Enseguida procuramos partir. Sin duda otra lección que encontramos en este texto: obedecer a Dios sin dilación, obedecer a Dios enseguida. Pero fijémonos en el texto, porque aquí Lucas cambia la tercera persona por la primera persona. Dice: procuramos partir. Es que Lucas en este punto se unía al equipo misionero. Todas las cosas que nos había narrado hasta ahora lo había hecho en tercera persona, porque él había investigado con diligencia todas las cosas desde su origen para escribirlas por orden. Lucas capítulo 1. Y realmente es un privilegio para nosotros que haya llegado este libro escrito por Lucas. Alguien que investigó con diligencia y alguien que también vivió en primera persona algunos de los acontecimientos que nos narra. Pues nos vamos a quedar aquí en Troas, esperando que nuestro barco zarte para Samotracia y llegar a Neápolis y luego a la conocida ciudad de Filipos. Y en Filipos, si Dios quiere, veremos 3 historias que nos narra Lucas y veremos cómo el Señor sigue cuidando de los suyos. Y del mismo modo, hoy, en la actualidad, también sigue cuidando de nosotros. Amén.